Si de verdad deseas privacidad y optas por dejar de fumar, ¿cuál sería tu plan de acción? Sin embargo, tu hermano menor entró en tu cuarto y te sorprendió en plena acción. A continuación, conocerás mis acciones. Me llamo Tiffany. Con 22 años, hace unas semanas viví esta experiencia al regresar a casa durante mis vacaciones de invierno. Para contextualizar la situación, llevaba más de 2 años sin regresar a casa debido a que estaba estudiando en alta mar en un continente distinto. Sin embargo, al final las estrellas se alinearon y encontré un camino de regreso a casa. La experiencia junto a mis padres fue realmente emocionante, sentir la alegría de volver a casa tras una larga ausencia. Después, Jason hizo su entrada. Tengo un hermano menor llamado Jason. Al haber nacido al mismo tiempo, siempre estábamos unidos. Era algo más joven que yo, un chico increíble pero algo aburrido en aquella época. En nuestra juventud, él estaba siempre a mi lado, siguiéndome como si fuera mi propia sombra. Siempre me solía seguir, pero al llegar esta vez, el barranco ya no lo identificaba. El joven impresionante, un joven sorprendente que encontré en el pasado, se había convertido en un hombre de 6 pies de estatura, un hombre con los brazos abiertos y una confianza serena. Se descubrió que había salido de uno de esos perfiles de Instagram que destacan, luciendo una camiseta negra. Al abrazarlo, percibí un músculo en su espalda. Resultó ser una sorpresa inesperada. ¿Has experimentado un aumento en estatura? Yo expresé. Me estoy yendo. Sorprendido gratamente. Se limita a sonreír, inclinando la parte posterior de su cuello. Así es, eso ocurre. No se limitaba a su apariencia. Que sonaba tan asombroso. No estoy seguro si se trataba de Colón o simplemente de él, pero me tomó por sorpresa. Durante el transcurso de la noche, continuaba sorprendiéndome observándolo, percibiendo detalles diminutos que nunca antes había notado. La risa que tenía era de tono más grave. La mirada de él irradiaba una serenidad energizante. Fue como encontrarse con una persona desconocida. A pesar de eso, él era una presencia constante en mi vida desde siempre. Claro, vamos al grano. Al regresar esa noche, tras recibir muchos abrazos y disfrutar de las deliciosas lasañas caseras de mi madre, me sentí extremadamente deshidratado. Después de estar en movimiento durante más de 18 horas, entre deslizamientos y retrasos, me había agotado por completo. Tras las despedidas de todos, me dirigí a la piscina para darme un baño y luego regresé a mi habitación de siempre. Bueno, la cuestión es la siguiente. Mi cuarto antiguo seguía manteniendo una apariencia bastante similar a la que recordaba. Parte de la casa fue transformada por mis padres en un espacio para invitados, donde guardaron mis pósteres, mi colección de novelas juveniles y algunos objetos de mi etapa escolar anterior. Fue como adentrarse en una especie de burbuja temporal. La melancolía me afectó intensamente, sin embargo, sinceramente, solo anhelaba recostarme en una cama y desconectar. Después de eso, decidí ducharme y permití que el agua tibia relajara la tensión del día. Experimentó una sensación maravillosa, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que encontraba verdadera tranquilidad. Después de finalizar, me coloqué una camiseta llamativa, apagué la iluminación y salí de la habitación pisando con fuerza. Resultó ser una experiencia genial, muy confortable y extremadamente tranquila. El silencio característico que solo el hogar de tu niñez puede ofrecer. No estoy seguro si fue el incidente con el avión, la presión de la escuela sin descanso, o quizás la forma en la que Jason reapareció en mi vida. De esa manera se presentaba la situación, sin embargo, al estar descansando en la penumbra, mis pensamientos empezaron a divagar, y la verdad es que había pasado mucho tiempo desde que había experimentado algún tipo de cercanía, un lapso considerable. Entre las responsabilidades académicas y el día a día, no había encontrado el momento, ni sinceramente, la disposición, para establecer vínculos de esa naturaleza con nadie. Entonces me dije, ¿por qué no dedicar un momento para mí? Deseaba expresar que me encontraba solo, la vivienda estaba en completo silencio y parecía ser el instante ideal para descansar. Al cerrar los ojos, permití que mis manos se deslizaran suavemente por mi piel, acariciándola con delicadeza. La percepción resultaba agradable y reconfortante,
como una manera de volver a conectarme con mi ser interior. Mis dedos se tiñeron de amarillo, después mis labios y mi cuello, experimentando cómo esa sensación cálida se expandía en mi interior. Mi mente me jugó una mala pasada al no lograr que la imagen de Jason resplandeciera en mi mente. La situación no se desarrolló según mis planes, sin embargo, allí estaba él, con sus brazos delgados, su cabello ligeramente despeinado y esa seguridad silenciosa que ahora transmitía. Experimenté una sensación cálida en mi pecho que se extendió por todo mi cuerpo como un incendio en la selva. Intenté desplazarlo, pensando que era simplemente mi mente comportándose de manera peculiar, ya que no lo había visto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la idea persistió, y mientras intentaba cambiarla, adquiría más fuerza. Continué visualizándolo, observando lo distinto que lucía en ese momento, como su amplia sonrisa mostraba un matiz especial. Recordé cómo me rodeó con sus brazos, lo firme que se sentía al tacto, y sin darme cuenta, cesé en mi resistencia mental. Le permití la entrada. Descendí mis dedos, permitiéndome sumergirme en la creciente sensación de calor. Mientras me sumergía más en ese instante, noté que mi respiración se volvía más suave y acelerada. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, como si hubiera desaparecido todo a mi alrededor, dejándome solo con esta intensa emoción que crecía en mi interior. Y allí estaba él una vez más rondando mis pensamientos. En esta ocasión, no me opuse a Jason. Visualicé sus manos, robustas y confiables, trazando sobre mi piel, mientras su voz suave y monótona pronunciaba mi nombre. Experimenté una sensación de plenitud, como si él estuviera presente a mi lado, y no pude resistir sumergirme en la fantasía. Mi organismo respondió de inmediato ante la manera en que mis dedos se desplazaban y cómo se movía mi cuerpo. La atmósfera estaba cargada de energía. Cada fibra de mi ser vibraba intensamente, y la sensación de calor que experimentaba anteriormente se volvió demasiado intensa para ser pasada por alto. La combinación fue ideal entre comodidad y emoción, como si se estuviera viviendo una experiencia novedosa, pero al mismo tiempo, debo mencionar que no se limitó únicamente a lo físico, sino que también se percibía una intensidad emocional. Tal vez se debió a la gran influencia que Jason tuvo en mi vida durante mi crecimiento, o quizá fue la sorpresa de volver a verlo después de tanto tiempo, luciendo y comportándose de manera totalmente distinta. Experimentó una sensación de gran poder ante cualquier situación. Decidí soltarme por completo, entregándome por completo al instante. Notaba mayor destreza en mis manos y mi respiración se tornaba más profunda. La visión de Jason se hizo más nítida en mi mente, sus manos sobre mi pecho, sus labios buscando mis oídos con ansias. Estaba previsto que fuera algo no permitido. Me refiero a Jason, el chico que solía ser cuando tenía 14 años, lo cual lo hizo aún más apasionante. Experimentó una sensación negativa, pero al mismo tiempo, percibió algo irresistible. El recuerdo de su risa, de cómo se arrugaban sus ojos. Al reír, todo eso regresó a mi mente, pero ahora se verá afectado por esta nueva emoción con la que no sabía cómo enfrentarme. En la habitación reinaba la penumbra, iluminada únicamente por la débil luz proveniente de la farola en la calle, justo afuera de la ventana. La atmósfera se volvió densa, casi ardiente, mientras permitía que mis pensamientos se adentraran más en lo profundo. Cada roce emitía sonidos a través de mi ser, y cada idea de él aceleraba las pulsaciones de mi corazón. Sin embargo, en el instante en que me encontraba sumergido por completo en ese momento, algo en mi interior mostraba cierta indecisión. En lo más profundo de mi mente, una voz diminuta clamaba, cuestionando mis acciones. Mi nombre es Jason. Experimenté una sensación similar al fluir de agua fría. En un instante fugaz, detuve mi marcha, abrí los ojos y dirigí la mirada hacia el firmamento, intentando comprender mis emociones. Sin embargo, tan velozmente como surgió la vacilación, desapareció. Consideré que era simplemente una ilusión, una forma de desaparecer al final de una jornada agotadora, sin consecuencias, sin complicaciones. Por lo tanto, volví a cerrar los ojos y me dejé caer de nuevo en esa cálida sensación de vacío eléctrico. En este momento, mis dedos se desplazaron con determinación, permitiendo que la imaginación se desvaneciera por completo.
En esta ocasión, no hubo dudas, solamente escuchaba mi respiración y sentía la ligereza de mis zapatos. A mi alrededor, con la imagen viva de Jason en mi cabeza, visualicé cómo serían sus manos, grandes y cálidas, pero con la delicadeza que adquieres tras mucho esfuerzo. Me imaginé escuchando su voz profunda y apasionada pronunciando mi nombre de una forma que me erizaba la piel, junto con la intensidad de su mirada. Era imposible apartar su mirada de mis pensamientos. Era una combinación de travieso y seductor, como si guardara siempre algún misterio sin revelar. Así concluyó el asunto. Experimentó una sensación de prohibición al traspasar un límite invisible, lo cual aumentó la intensidad de la situación. Mi cuerpo coincidía plenamente con el instante. Tenía dificultades para respirar y me encontraba a punto de, digamos, ¿entiendes? Y de repente, sin previo aviso, ocurrió. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. No se percibió ninguna colisión ni advertencia, únicamente se escuchaba el sonido de la puerta chocando contra la pared. La voz de Tiffany Jason resonó en el ambiente con la fuerza de un impacto. Experimenté una sensación de congelamiento total, como si estuviera helado por completo. Mi cuerpo entero se puso rígido, mi mente se desconectó y me encontraba solo en ese momento, como un ave entre las luces. Oh, Jason, por todos los cielos. Se encontraba solo en ese lugar, sus ojos se abrieron mucho al percatarse de que lo que había avanzado en completo silencio era similar. Observé el preciso instante en que su mente quedó cautiva por la situación. Perdió un ojo, su rostro adquirió un tono rojizo y permanecía impasible en ese momento. No se molestó en dirigir la mirada hacia el exterior. Observaba con detenimiento, con la boca entreabierta, como si su mundo entero se hubiera desplomado. Permanecía en ese lugar, como un tonto, totalmente vulnerable, no en cuerpo, sino en sentimientos, lo cual resultó aún más doloroso. Me era imposible desplazarme ni articular palabra. Mi mente parecía negarse a comprender lo que estaba sucediendo. Al fin, tras un largo periodo de tiempo, mis pensamientos volvieron a fluir como antes en mi mente. Jason, ¿qué demonios sucede? Lancé un grito, mi voz resonando con mayor intensidad de la que pretendía. Salió de ese lugar con un brillo veloz. Desconocía que tu puerta siempre había estado abierta. Se levantó rápidamente, se sentó y tomó un paño para taparse. Aunque llevaba puesto todo mi atuendo, mi corazón latía aceleradamente y no en la dirección correcta. La cara de Jason seguía mostrando un intenso tono rojizo, pero luego esbozó una leve sonrisa que se asomaba en la comisura de sus labios, y juré que deseaba vengarme de él. Quizás desees realizarle una señal o algo por el estilo. Salió de la habitación con las manos en alto, como rendido, pronunció unas palabras y después el joven rió sin parar, como un río desbordado, como si no hubiera presenciado el momento más incómodo de mi vida. Después de cerrar la puerta, percibí el sonido de sus pasos en las escaleras, mientras seguía riendo para sus adentros. Permanecí en ese lugar, lleno de temor y sin moverme. En ese momento, mi rostro ardía, mi corazón latía con fuerza y tenía la sensación de desear desaparecer en la oscuridad sin retorno. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Hasta yo percibí cómo todo esto me había impactado de una forma inesperada, ya que, mientras me encontraba allí, repasando lo sucedido, no podía dejar de evocar la expresión en su rostro en ese instante. La mirada fija, los ojos abiertos, la boca entreabierta. Quedó grabado en mi mente y en lugar de sentir vergüenza, experimenté una extraña impresión, como si me observara no solo en lo físico, sino en este instante de vulnerabilidad, sin barreras, y aunque me costara aceptarlo, eso provocó una transformación en mí. La mujer embarazada permanecía en el lugar, pero se fundió con un zumbido eléctrico que me dejó inmóvil. Mientras permanecía en la entrada, mi mente no dejaba de recordar su rostro, como pasó de sorpresa a alegría. La tensión entre nosotros alcanzó un punto álgido y ya no había marcha atrás. Intento cambiar mi enfoque hacia cualquier otra cosa, pero no logro apartarlo de mi mente. La visión de su presencia se grabó en mi mente y cada vez que lo recordaba, esa impresión se transformaba en una llama intensa. Durante las siguientes horas, estuve en mi habitación intentando tranquilizarme y entender lo que experimentaba. A medida que reflexionaba sobre él,
me percaté de que algo había sido alterado en mí. No se trataba únicamente de atracción, sino de él, Jason, el chaval con el que crecí, el individuo que me encantaba un montón, el colega al que no veía desde hacía años. Ya no podía seguir negándolo. Deseaba estar con él, no solo en un mundo de ensueño. Mi deseo era estar con él. Al día siguiente, no podía sacarse de la cabeza lo que ocurrió. A pesar de mis acciones, mi mente no estaba centrada únicamente en la mujer embarazada. Resultó ser una experiencia llena de emoción. Por otro lado, Jason se comportaba como si todo estuviera normal. Mientras desayunábamos, me encontraba bromeando de manera relajada, escribiendo en mi celular mientras mi madre comentaba sobre una receta nueva que tenía ganas de probar. Parecía que en general las cosas no habían concluido para él. Mientras permanecía sentado en ese lugar sin lograr comunicarme, me sentía como si estuviera a punto de desmoronarme. Durante gran parte del día, me las arreglé para esquivarlo, lo cual resultaba complicado en un hogar de dimensiones reducidas. Colaboré con mi madre en la tarea de lavar la ropa, me enfoqué en responder algunos correos electrónicos y traté de entretenerme con la lectura de un libro que estaba ansioso por terminar. Sin importar mis acciones, mi pensamiento continuaba dirigiéndose hacia él. Después, por la tarde, fui llamado por mi padre a la habitación. Él y mi madre se encontraban en el sofá, como si estuvieran a punto de revelar cierta información que saldría a la luz esta noche. Mi papá comentó que tus abuelos requieren asistencia con ciertos asuntos, por lo tanto, nos dirigimos hacia allá en coche. Es probable que lleguemos tarde, sin embargo, regresaremos temprano por la mañana. ¿Mañana conmemoraremos de manera adecuada tu retorno? ¿Estás de acuerdo? Derramé lágrimas intentando aparentar calma a pesar de sentir mi corazón latir aceleradamente. Jason se encontraba en el suelo de la habitación, leyendo un libro con asombro. Mi padre te contactó, Jason, toma el mando mientras nos ausentamos. Por favor, evita incendiar la vivienda. Al observarse a sí mismo, Jason exclamó que no podía asegurar nada, pero haría el intento. La madre soltó una risa y comenzaron a recoger sus pertenencias para marcharse. Pasados 10 minutos, la tranquilidad volvió a reinar en la casa. Solo estábamos Jason y yo. Al principio, traté de jugar de manera correcta. Me encontraba en mi cuarto, entretenido con mi teléfono y tratando de ignorar cada ruido que se escuchaba a mi alrededor. Escuché cómo se movía alrededor de la habitación, el tintineo de la vajilla al tomar algo de la cocina y el murmullo de la televisión al acercarse a mirar algo. Al sentarme en ese lugar, experimenté una sensación de tranquilidad y descanso. Los sucesos de anoche seguían muy presentes en mi memoria, y mi cuerpo estaba lleno de tensión. Sinceramente, esperaba algo adicional. Se sintió como si algo hubiera activado un interruptor en mi mente. No había considerado si era una mala idea o las posibles consecuencias si las situaciones se tornaban monótonas. Su único deseo era estar con él, por lo que decidió no permitirse reflexionar demasiado en ese instante. Aguardé hasta que anocheciera. En la vivienda reinó la tranquilidad, a excepción del leve murmullo del televisor. Y en ese momento en que ya no pude resistir más, decidí actuar. Salí de mi cuarto y me dirigí hacia la habitación de Jason después de salir de la sala. La puerta se encontraba entreabierta y al asomarme, lo descubrí sentado en el suelo, durmiendo profundamente. Permanecía junto a él cuando, de repente, un brazo extendido se deslizó por debajo de su chal en dirección a la puerta. Dudé por un instante. Mi corazón latía con tanta intensidad que temí que lo despertaría. Mientras permanecía en ese lugar por más tiempo, experimentaba cómo crecía en mí un sentimiento de valentía o quizás de desesperación, que se intensificó al salir y cerrar la puerta suavemente a mis espaldas. En la penumbra de la habitación, solo se iluminaba con la luz de su linterna. Fui testigo de una respiración pausada y constante que provocó que mi propia respiración se viera afectada. Con precaución, me senté en el suelo junto a él, sintiendo como mi cuerpo temblaba de nerviosismo, incapaz de contenerme. Observé su ubicación a mi lado, con mi espalda apoyada en él, lo bastante cerca como para percibir el calor reconfortante que emanaba de su cuerpo. Me senté por un instante, permitiendo que la tensión aumentara, junto con el silencio,
la calma y la sensación de embriaguez. Aunque mi mente iba a 1000 por hora, mi cuerpo tenía claros sus deseos. Comencé a desplazarme, acercándome un poco más a su posición. Mi mano chocó con él y se desplazó ligeramente mientras dormía, pero no despertó. Con el corazón en la boca, proseguí hasta que finalmente giró hacia mí. Sus ojos se abrieron despacio, resplandeciendo al tratar de comprender la situación al encontrarse con mi mirada. De repente, su rostro cambió de expresión adormilada a sorpresa total. Tiffany, ¿qué actividad estás realizando en este momento? Al despertar, su voz se escuchaba extraña y profunda. Al principio, no pronuncié palabra alguna. Simplemente llegué, tomé su mano y la coloqué en mi garganta. Tenía una mano cálida y firme. Durante un instante fugaz, se quedó inmóvil, me observaba con incredulidad ante la situación que se desarrollaba. Te lo reprocho con calma. Solo un grito resuena al entrar a mi cuarto sin llamar. Su mirada era un enigma, reflejando confusión y otros sentimientos indescifrables. Con el tiempo, su rostro se serenó poco a poco. La mano se desplazó sola, impactando contra mi costado, y presencié su entrada. Durante un instante, todo parecía sacado de un sueño. La mano de Jason se dirigió hacia mí con duda y atracción. Hasta percibí la vacilación en su contacto, esa energía nerviosa que surge al moverse en un entorno totalmente desconocido. El bastón exhaló despacio, sus dedos se curvaron levemente. Al principio, no tenía ni idea de lo que sucedería. Con una expresión de desconcierto, temor y fascinación, me observó. Observé cómo las ruedas en su mente se movían, quizás considerando si debía señalar, sonreír o hacer referencia a algo, y la verdad es que no lograba mantener la compostura, hasta que algo se transformó. Le brindo un suave abrazo, transmitiéndole sin palabras que todo estaba bien, que deseaba esto, que no era necesario reflexionar al respecto. Esa pequeña dosis de confirmación parecía ser exactamente lo que requería. Al principio, su mano comenzó a desplazarse con precaución, como si estuviera explorando terreno desconocido. Sus dedos se entrelazaron a mi lado, transmitiendo calidez y seguridad, aunque aún mostrando inquietud. En su rostro, pude percibir la mezcla de dudas y decisión. Tenías la intención de llevarlo a cabo, ¿cierto? Aunque no tenía un conocimiento total de lo que estaba realizando. De cierta forma, esto lo volvió aún más profundo. Su mano se dirigió hacia mi piel, y no pude evitar soltar un suspiro agitado. No se trataba únicamente de una percepción corporal. La forma en que dedicaba tanto empeño, su clara determinación por comprender mis emociones y necesidades. Era algo realmente extraño y frágil, en todos los aspectos. Coloqué mi mano sobre su pecho, percibiendo cómo su respiración se aceleraba y luego se calmaba. Bajo mi mano, su piel emanaba calor y percibía la artificialidad de los músculos debajo de ella. Su amplio pecho era robusto, y no pude evitar percatarme de las venas artificiales que recorrían sus brazos, visibles incluso en la penumbra. La ansiedad de Jason comenzó a disminuir a medida que se adentraba más en la situación. Mostraba una mayor seguridad en sus acciones, actuando con decisión. No me encontraba solo paseando por ahí. Me encontraba concentrado, observando mis respuestas y adaptándome a ellas, y la verdad es que lo estaba haciendo de forma excelente. A pesar de la tensión que sentía en mi cuerpo, no pude evitar esbozar una leve sonrisa. La forma en que se acercaba a la situación era encantadora, como si estuviera explorando algo inédito con gran dedicación y entusiasmo. No era impecable. Claro que hubo ocasiones en las que su falta de experiencia se evidenció, momentos de duda o arrepentimiento. Sin embargo, su dedicación, su enfoque tan evidente en hacer de esto una experiencia positiva para los dos, resultó admirable y sorprendente para mí. Cada emoción se percibió intensificada, como si todo mi ser estuviera en sintonía con ello. La habitación adquirió una temperatura más acogedora, el ambiente se volvió más seco y percibí una corriente eléctrica que fluía entre nosotros. Superó ampliamente mis expectativas, la intensidad superó cualquier sensación que había experimentado en mucho tiempo, y la confianza en Jason crecía con cada instante que pasaba. Sus movimientos adquirieron una mayor fluidez y seguridad. Fue evidente la transformación que experimentó.
El temor empezó a desvanecerse, siendo sustituido por una emoción más intensa, y en ese instante, me sentí totalmente desorientado. Se sintió como si el resto se esfumara. La oscuridad se disipó, junto con la duda y el temor de lo que esto pudiera implicar. Él era lo único relevante, junto con el vínculo que estábamos forjando y nuestra presencia en ese momento. En ese instante, experimenté un impulso abrumador de sensaciones que me dejó sin aliento. Su intensidad fue 5 veces superior a cualquier experiencia previa, posiblemente debido a que no solo fue física, sino también emocional. La forma en que me observó y cómo claramente intentaba, junto con la manera en que los dos nos adentrábamos en algo totalmente novedoso en conjunto. Dejé escapar una sonrisa nerviosa. Me sorprende lo bueno que eres en esto cuando pensaba que no lo eras tanto. Experimenté un ligero aburrimiento, apenas dejando escapar un susurro. Entre gritos, expresó una combinación de satisfacción y tranquilidad mientras me abrazaba. Jamás imaginé que lograría salir con vida de esta situación. Reconoció el susurro de su voz. Los dos compartíamos cómo la tensión entre nosotros se desvanecía en algo más acogedor, más liviano. En ese instante, me di cuenta de que no se trataba solo de lo ocurrido, sino de él. Fue como si automáticamente me enfocara. El movimiento dramático no resultó ser significativo. La experiencia fue delicada y pausada. Quise ofrecerle la posibilidad de desplazarse si lo requería, sin embargo, no lo aprovechó. Cuando sus ojos se posaron en mis labios, encontré en ese gesto la tranquilidad que tanto anhelaba. Al principio, nuestros labios se rozaban con delicadeza, como explorando una nueva sensación. Sus labios transmitían calidez y una suavidad sorprendente, y en su beso se percibía cierta indecisión, como si dudara de la realidad de ese momento. Sin embargo, conforme transcurrían los segundos, esa indecisión comenzó a desaparecer. Inclinó ligeramente la cabeza, correspondiendo al beso con mayor seguridad, y experimenté esa conocida sensación de calor recorriéndome. No tengo idea de lo que pasó con Jason. Tal vez fue la sensación de lo prohibido y lo inesperado lo que me llevó a enloquecer en ese instante, todo lo relacionado con él. Su falta de experiencia se notaba en la forma en que me besó, mientras exploraba con torpeza, sin embargo, esto lo hizo más auténtico y especial. Opté por asumir el mando. Empujé hacia atrás, conduciéndolo con calma hasta que se encontraba sentado en la silla. Abrió los ojos brevemente, pero no pudo mantenerlos así. Subí sobre él, estirando su pecho, y no pude evitar sonreír al ver su mirada, entre nerviosa y asustada, como si no pudiera creer que esto estaba ocurriendo de verdad. Me dije a mí mismo que me calmara mientras colocaba mis manos debajo de su pecho. El vestido se deslizó ligeramente, dejando al descubierto la piel bronceada y los contornos de los brazos. Recorría con mis dedos esa silueta, percibiendo la firmeza de sus músculos al contacto. Comenzó a hablar, pero lo interrumpí con otro beso, uno más apasionado y profundo. Noté cómo se tranquilizaba debajo de mí, sus manos buscando su lugar en mis brazos con cautela. El beso adquirió mayor intensidad y pasión. Mis dedos se enredaron en su melena, ejerciendo una leve presión, y noté cómo se relajaba debajo de mí. Las manos se separaron en mis brazos, y por un instante me cuestioné si finalmente asumiría el control. Sin embargo, solo me observó completamente desorientado en ese momento, permitiéndome tomar la iniciativa, lo cual en realidad disfruté. Era realmente poderoso ser el único con el control de dirigirlo a través de esta vivencia. Observando el sendero, su respiración reaccionó y me indicó que era hora de dejarlo tranquilo para que disfrutara el momento. Para mí, resultó asombroso. Cada caricia, cada beso, cada leve movimiento, todo adquiría una intensidad mayor. No estoy seguro si fue la emoción del momento o simplemente por tratarse de él, pero experimenté una sensación de ardor. Los besos entre nosotros adquirían mayor intensidad y urgencia a medida que pasaba el tiempo. El latido de su corazón resonaba junto al mío, su pecho se elevaba y descendía velozmente mientras nos sumergíamos el uno en el otro. Acariciaba sus brazos, percibiendo su vigor, la manera en que sus músculos se contraían al contacto. Lo apreciaba mucho, pero obviamente, este friki total no tenía preservativo, y en ese instante no me animé a
Ya sabes, así que me arrodillé a su lado, me recosté en mis brazos y actué como actué. Aquí tienes una versión mejorada que conserva un tono respetuoso y confiado, al mismo tiempo que refleja la cercanía con la que se desarrollaron los acontecimientos. La experiencia fue como un baile, uno que resultaba desconocido y novedoso para los dos mientras me acomodaba en mi lugar. Observé la reacción de su cuerpo, que parecía estar experimentando esta conexión de manera novedosa. Se percibió una combinación de curiosidad y duda en su movimiento, junto con una clara sensación de fragilidad. Descendí de mi posición y me puse de pie junto a él, no motivado por un impulso, sino con el propósito de garantizar su comodidad. Cada instante parecía transcurrir en cámara lenta, mientras se gestaba una creciente complicidad entre nosotros. No teníamos ninguna expectativa, simplemente entendíamos que estábamos descubriendo este instante en compañía, conectando tanto física como emocionalmente. La respuesta que dio parecía auténtica, algo nerviosa, pero también completamente entregada a la vivencia. Era evidente que esta situación le resultaba novedosa, por lo que decidí mostrar consideración hacia él. No lo incité, simplemente dejé que la situación evolucionara de forma espontánea sin presiones de ninguna parte. En este momento, la dimensión física es solamente una parte insignificante de la ecuación. Lo que más me impactó fue la forma en que nos comunicamos mediante nuestras acciones, garantizando que siempre se respetaran los límites y existiera comprensión mutua al finalizar todo. Al despertar, con cierta ansiedad persistente, me dirigí hacia Jason. De manera impulsiva, le cuestioné si era virgen. No echó un vistazo. Con una simple mirada, rechazó mi propuesta. Aunque su tono era sereno, la manera en que lo expresaba me hizo detenerme, como si estuviera a punto de algo. Continué observándolo fijamente antes de responderle con un «está bien, me tienes atrapado, colega». No logré comprender completamente lo que él deseaba, pero al principio me sentí abrumado por mis propios pensamientos. Al salir de la habitación, todo comenzó a impactarme al mismo tiempo, como si fuera la comprensión de lo que acababa de ocurrir. Una mezcla de emociones me invadió, rodeada de confusión, sentimientos de culpa e incluso un atisbo de vergüenza. La tormenta fue tan enérgica y poderosa. Experimentó una sensación de autenticidad que nunca había sentido antes, ni siquiera con las mejores parejas que había tenido. El pensamiento de que quizás fue un error persistía en mi mente, cuestionando si había traspasado un límite. Sin embargo, los recuerdos seguían surgiendo y reviviendo las sensaciones experimentadas. No se parecía a ninguna otra cosa. Tampoco podía pasar por alto esa parte, la sensación de que algo estaba perfectamente bien en ese instante. A pesar de que durante el viaje me sentí mal a causa de mis acciones hacia Jason, no podía ignorar lo positivo de la situación. ¿Todo estaba en orden? ¿Todo estaba en orden? No tengo idea. Sigo en la búsqueda de ese objeto. ¿Cuál es tu opinión sincera al respecto? ¿Es adecuado que experimente sentimientos de culpa? Hazme saber tu opinión sobre este asunto en la sección de comentarios.